Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deva Gauravani Pracharine Niribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Dri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Después de unos días de interrupción, vamos a continuar con la lectura y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Estamos en el contexto donde el rey Maharaj Parishi, en su recorrido para tratar de mitigar o combatir aquellos signos desfavorables que se estaban presentando como muestra de la entrada de Kali Yuga en el tiempo terrestre y que estaban poniendo en peligro el equilibrio de la tierra, entonces se llega a la riberas del río Saraswati y cuando mira observa a un toro y una vaca, pero este toro y esta vaca estaban siendo maltratados por un shudra de la más baja clase disfrazado de rey, y ese shudra no era nada menos que la personalidad de Kali Yuga. En varias ocasiones hemos explicado que vamos a tratar de imaginar un gran océano. La sustancia material es como un gran océano. Claro, este océano no es de agua, sino de esencia de la energía material. Ahora, la metáfora o la comparación con el océano es para entender lo que voy a explicar. En un océano normalmente siempre hay diferentes movimientos. Los movimientos pueden ocurrir por diferentes causas, pero siempre hay movimientos que permanecen de manera regular, aunque a veces con mayor o menor intensidad, debido también a otras causas previas. Estos movimientos son producidos por las corrientes profundas del océano. Incluso hay veces que uno puede encontrar mapas de los océanos, mapas de corrientes oceánicas, donde los mapas muestran las corrientes que comúnmente están circulando en lo profundo del océano, en qué dirección vienen, en qué dirección van. Estas corrientes provocan diferentes cambios constantemente en el océano, pero cuando estas corrientes se encuentran con otros elementos que también se agitan en el océano, entonces estos cambios se complejizan un poco. El océano de la energía material está movilizado por tres tipos básicos de corriente, que se le llaman tres tipos de modalidades o modos o tendencias. Se le ha tratado de traducir al inglés, del inglés al español, y se le ha dado en español los nombres de modalidad de la ignorancia, modalidad de la pasión y modalidad de la bondad, aunque en verdad estos son nombres o palabras que se encontraron cercanamente apropiadas a lo que en sánscrito quieren decir las palabras que se utilizaron para denominar esas tendencias. Lo que pasa es que ya la palabra ignorancia, bondad y pasión tienen en la mentalidad de habla hispana un significado determinado que él va a tratar de aplicar mecánicamente a esos tres términos mencionados que están originalmente en sánscrito. Esto también significa que muchas veces en la interpretación de estas modalidades o de lo que se quiere decir va a haber cierto escollo, cierto obstáculo en llegar a una correcta comprensión, porque vas a tratar de interpretarla basándote en lo que significa para tu cultura y para ti la palabra bondad, la palabra pasión y la palabra ignorancia. Pero lo cierto y el punto que queremos mencionar es que esas tres tendencias que forman parte, están implícitas por siempre en la sustancia conocida como energía material o naturaleza material,
se van a combinar y recombinar de diferentes modos. Y esa combinación o recombinación va a estar dirigida por algo. Primero va a suceder en el tiempo, porque todo sucede en el marco del tiempo, y vamos a recordar que el tiempo es una de las formas de manifestación del Señor Supremo, y bajo esa forma lo controla todo en el universo material o en el marco de la creación material. Ahora, la recombinación y combinación de esas modalidades también va a estar guiada o va a estar ocasionada por la presencia o manifestación de un cierto tipo de modo general. O sea, le llaman también cierto tipo de personalidad o de patrón complejo que se va a manifestar durante un tiempo determinado en una etapa determinada. A ese tipo de patrón complejo se le llama entonces era. Pero la era vista, por ejemplo, desde el punto de vista material, para los materialistas y la mayoría de las personas, no es más que un momento histórico. Pero desde el punto de vista espiritualista, desde la observación de los místicos, la era no es solo un momento histórico que sucede porque sucede, sino es un momento histórico porque sucede al estar activado un modo complejo, profundo de funcionamiento. Cuando ese modo se activa, o por decirlo así, esa personalidad, esos patrones complejos, por alguna manera, alguna causa se despiertan, entonces esos patrones complejos empiezan a intentar predominar sobre toda la atmósfera de la creación, en específico donde esté sucediendo, en este caso, en la Tierra. Eso va a hacer que esos patrones empiecen a, de manera muy silenciosa, de manera muy subyacente, de manera así, empiecen a pulsar, empiecen a resonar, es la palabra adecuada, a resonar en cada criatura, en los fenómenos naturales. Unas criaturas van a sincronizar mejor con ese tipo de pulsaciones porque están más identificadas con esa tendencia específica, y otras van a resonar menos, pero aún así van a tener que luchar mucho para no ser arrastradas por esa tendencia. Aquí esta ilustración o imagen que habla de Shudra de baja clase disfrazado de rey se refiere a la personificación de esa tendencia en específico, de una de esas tendencias en específico, que son en general 4, o sea, las personalidades de las 4 eras. Vamos a suponer que una criatura aparece ahora mismo. Esa criatura, aunque sea una criatura con naturaleza muy buena, muy bondadosa, va a aparecer en este determinado tiempo, o sea, en este espacio, en esta era, en este marco o este lugar del océano de la energía material. Pero al aparecer aquí, va a quedar inmediatamente influenciada, o al menos en un intento de influencia constante, de la gran personalidad o la gran modalidad de funcionamiento que está rigiendo en ese momento. No hay forma de que no sea así. Entonces, por eso es que el sabio, desde su mirada penetrante, puede, cuando observa los tiempos, él no ve una sucesión de hechos y no ve a su sucesión como causa y efecto. En verdad son causa y efecto, son causa y efecto. Tal empresa derrama contaminaciones al mar, esa contaminación a largo plazo contamina las aguas, va contaminando el medio ambiente submarino, o sea, las algas, las plantas, los peces comen esas algas, después otros peces se comen esos peces, después viene la pesca, el hombre pesca esos peces, etcétera, etcétera. Y a largo plazo lo ve como causa y efecto de un desastre medioambiental. Y sitúa a la causa principal en la derramación de tóxicos por parte de esa empresa.
Sin embargo, el sabio de mirada profunda, cuando observa el fenómeno, él no ve eso, porque el sabio no mira con los ojos, el sabio mira con el conocimiento. ¿Y el sabio qué ha hecho? Ha sensibilizado su conciencia. No quizás hasta el grado máximo, pero sí la ha sensibilizado. Entonces puede percibir que realmente esa empresa o los responsables de vertir esos tóxicos hacia el mar están siendo guiados, están siendo influenciados por el propio patrón profundo, esencial, que está rigiendo en la época, que es lo que hace que una época sea de cierto modo. Si se fijan de manera general en la historia, van a ver que incluso en momentos históricos donde las comunicaciones no eran tan inmediatas como hoy, momentos históricos donde una carta o un mensaje pudiera demorar meses y años en llegar de un lugar a otro y con grandes probabilidades de nunca llegar, donde no habían diálogos así en tiempo real entre dos científicos, dos filósofos, dos personas, vamos a poder ver que hay periodos históricos donde personalidades aisladas escribieron con el mismo estilo, crearon con el mismo estilo y hablaron prácticamente de las mismas cosas, llegaron a las mismas conclusiones y tenían rasgos de comportamiento semejantes. ¿Cómo es posible eso? Una pregunta muy difícil de responder para el materialista. ¿Cómo es posible eso? Eso apunta a la innegable presencia de una influencia determinada que marca detrás de cada época. Algunos le llamarían el espíritu de la época o la tendencia general de la época. He hecho todo este preámbulo para que vean qué diferente se ve el mundo, qué diferente se ven las cuestiones de los fenómenos históricos desde el punto de vista de la sabiduría y desde el punto de vista del análisis frío materialista. ¿Entiendes? Donde se juzga a partir de lo que se ve o simplemente de lo que no se ve a simple vista, pero se puede ver por cuestiones como microscopio y cosas así. El sabio no va allí, el sabio despierta su inteligencia, trasciende las cuestiones de la mente y accede al plano de la inteligencia. A eso se le llama sabio. Pues bien, este Maharaj Parishi está viendo un Shudra disfrazado de rey, maltratando al toro y la vaca. Veíamos que al toro ya le quedaba una sola pata sobre la cual se mantenía en pie. Y la vaca con lágrimas en los ojos, entonces ya no tenía ni siquiera ternero y no era capaz de producir la leche de los principios religiosos. Hablábamos en ese momento sobre el desastre que significa que la humanidad no tenga a ninguna personalidad cualificada para irla guiando, o sea, los principios religiosos, principios de comportamiento. Principio religioso en esencia significa, recuerden, un conjunto de consejos, medidas, un conjunto de directrices que están diseñadas para guiar a una humanidad específica con rasgos específicos hacia dos direcciones que son una misma dirección. La primera dirección hacia una vida armónica, o sea, una vida armónica, una vida cómoda, de prosperidad. ¿Para qué? Para que pueda cumplir y dedicarse a la segunda dirección más grande, que es la principal, la búsqueda de la trascendencia. O sea, la finalidad de una vida tranquila, cómoda, sin miseria, sin calamidades, sin enfermedades, sin nada de eso, es para que el ser humano esté lo más apacible posible y pueda desde una mente estable entonces dedicarse a pensar en Dios, a meditar y reflexionar sobre su propia esencia, sobre la esencia de Dios, la relación que hay entre ambos y cómo restablecer esa relación. Para eso es necesario el Dharma. Pero si no hay una persona adecuada, autorizada por el propio Señor, que estipule el Dharma de cada época, entonces van a venir aquellos desautorizados que se creen que sí pueden hacerlo y van a ir instaurando guías, directrices, leyes a su antojo. Y eso es lo que va a hacer que
la humanidad se pierde. Evidentemente ellos van a estar dominados por la influencia de la personificación de cada era, mientras que el autorizado por el Señor no está dominado por ninguna era, sino por eso se le llama trascendentalista, sino que está libre de esa influencia y está simplemente dominado por el Señor, su sabiduría y su amor como siervo fiel a sus pies. Entonces el texto de hoy comienza diciendo: Maharaj Parishi, bien equipado con arco y flecha y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al Sudra con una voz profunda que sonaba como un trueno. Inmediatamente, este es el rey ideal. Maharaj Parishi vio a alguien maltratando a dos animales en su reino y además mintiendo, o sea, asumiendo una apariencia que no le correspondía, y le habló con una voz de trueno. Y dice que estaba equipado con arco y flecha. Maharaj Parishi no dudó, fíjense, maltratando a dos animales. Maharaj Parishi lo que vio fue un toro y una vaca a lo lejos intercambiando algún tipo de mensaje, siendo maltratado. Él no sabía que era el espíritu de la tierra ni que era tampoco la personalidad del Dharma, pero eran dos animales dentro de su jurisdicción que estaban siendo maltratados. El rey de la altura de Maharaj Parishi consideraba a los animales incluso ciudadanos de su reino. Todas las plantas, los animales, todo ser vivo era un ciudadano más de su reino, así que merecía la misma protección. Ese es el rey de la literatura védica. Entonces Maharaj Parishi se dirigió al Sudra disfrazado de rey. Oh, ¿quién eres tú? Pareces ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, o sea, por un rey, pero con todos tus actos te estás oponiendo a los principios de los kshatriyas nacidos por segunda vez. Lo está acusando de dos cosas. Primero, eres fuerte o pareces ser fuerte y sin embargo te atreves a aprovechar esa fortaleza para maltratar a los débiles. O sea, eres abusador. Ese es el primer requerimiento que le está haciendo. O sea, esa es la primera acusación, el primer crimen. Así que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos nuestro supuesto poder o puestos de trabajo, de lo que sea, para maltratar a otros que están supuestamente por debajo de nosotros. Y la segunda acusación es la de: con tu atuendo te haces pasar por un rey, pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los kshatriyas. Kshatriya significa guerrero, administrador. Todos los reyes eran kshatriyas, nacidos por segunda vez, o sea que tienen además el conocimiento adecuado. Entonces le está diciendo: mentiroso, tú eres un mentiroso, eres un hipócrita, eres un farsante y además de eso eres un abusador. Maharaj Parishi tenía genio, estaba iracundo. Continúa: tú, malhechor, te atreves a golpear a una inocente vaca porque el señor Krishna y Arjuna, el portador del arco Gandiva, están fuera de vista. Como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y en consecuencia mereces ser matado. Maharaj Parishi le dice: mira, estás haciendo esto, estás golpeando al pobre toro ese y a esa pobre vaca. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Porque el señor Krishna y Arjuna, el del arco invencible, no están presentes. O sea, estás aprovechando que los defensores de los indefensos, que los defensores de los pobres, que los defensores de las almas que sufren, que los defensores de todos los seres vivientes en sentido general, que son el Señor Supremo y su devoto puro, en ese caso Arjuna, el gran guerrero invencible, no están por aquí. Por eso estás aprovechando su ausencia. Es como alguien que trabaja en una empresa, los jefes y los controladores van a no sé qué asunto y no pueden venir ese día a controlar, y entonces el trabajador que no tiene buenos principios, que no tiene sentido del deber, ve que no hay controlador y hace lo que él quiera. Rompe la maquinaria, no trabaja, roba el dinero. ¿Por qué? Porque los controladores no están. Lo ideal sería que una persona sea capaz de comportarse adecuadamente aunque no haya nadie mirándola. Eso es lo ideal y hacia ahí debería encaminarse todo ser humano. De hecho, si no se logra eso, no se ha logrado todavía situarse uno realmente como ser humano. No se debe necesitar ningún controlador o autoridad
ni mecanismo de castigo para que una criatura, en este caso un ser humano, cumpla adecuadamente con su deber, lo que debe y lo que no debe hacer, sobre todo en su perfeccionamiento, sería para el Señor. Lo que no debe hacer para el Señor y lo que debe hacer para el Señor. Lo que le aleja del Señor, dejar de hacerlo, y lo que le acerca a hacerlo cada vez más. Entonces, ¿por qué? Porque faltan los controladores, por eso estás haciendo eso. Entonces le dice la conclusión: como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y en consecuencia mereces ser matado. No solo eres abusador, sino eres mentiroso, sino que también estás golpeando al inocente en un lugar apartado, o sea, te escondes para cometer tu fechoría. Por tanto, por todas estas razones, sin duda alguna, tú eres un criminal. Y como criminal, eres un gran perturbador de la tranquilidad de mi reino, y como eso pone en peligro a todo mi reino y al bienestar de tantas entidades vivientes, entonces tú debes ser matado. Si un solo elemento pone en peligro el equilibrio sano y compromete la buena evolución de todas las demás entidades vivientes, o sea que comparadas con él son muchas más, si comparamos millones de personas con una sola persona, y esta persona está poniendo en peligro a millones de personas y es incorregible, entonces debe ser matado. Ese es el papel del rey. Nadie debe juzgarlo por eso, porque el papel del rey es defender a su reino y a los ciudadanos. Y para eso es el rey. Es un kshatriya de carácter fuerte. Estás haciendo esto, veo que no hay corrección, tienes que ser eliminado. Para las personas que no tienen tendencia kshatriya, tendencia de adecuados administradores, tendencia de guerrero, tendencia de defensor de la justicia, quizás eso sea un comportamiento brusco. Ay, pero el pobrecito, quizás él cambiara con el tiempo. ¿Cómo iba a matar? ¿Cómo iba a eliminar? Ay, matar un crimen, qué sé yo, qué sé yo. Matar desde el punto de vista de la literatura védica no era ningún pecado ni ningún crimen para un guerrero cuando estaba en función de cumplir con su deber a nombre del Señor. Por eso Arjuna no cometió ningún pecado al pelear en la batalla de Kurukshetra. Arjuna era un guerrero, era un general entrenado para eso y nacido con cualidades como guerrero. Su función era defender la integridad y la tranquilidad de sus ciudadanos. Ese es su deber. Pecado hubiera cometido si hubiera dejado que la familia de los pandas fuera arrastrada, fuera arrasada por sus malévolos primos envidiosos. Así, mata a todas estas mujeres y niños, mátanos, y que el mundo se hubiera quedado sin buenos ejemplos de comportamiento realmente humano. Cuando se pone en peligro la calidad de la vida verdaderamente humana, entonces ese peligro hay que erradicarlo. Señor Krishna dice en Bhagavad Gita: yo mismo desciendo en persona para acabar con esas influencias, ¿entiendes? Porque si la única forma que tiene la entidad viviente de obtener la real felicidad es reencontrándose con su verdadera posición como parte integral del Señor, y para eso necesita una vida estable, entonces cuando alguien pone en peligro esa vida estable, cuando pone en peligro la verdadera evolución humana, entonces está cometiendo el mayor de todos los crímenes. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir. Hay que terminar con esa supuesta vida y entonces permitir que esa chispa de vida que está confundida de esa manera por los caminos de la maldad tenga la oportunidad de ser reguiado en una próxima vida hacia una tendencia diferente. Si se le da más chance y se sabe que ya su tendencia está muy arraigada, entonces lo que va a hacer es empeorarse cada vez más. Va a cometer más crímenes, más actos mentirosos y se va a enredar cada vez más. Eso sí sería un crimen, eso sí sería un pecado. Sabiendo que algo o alguien se va a enredar cada vez más y permitir que lo haga. Entonces este Maharaj Parishi estaba actuando perfectamente bien. Claro, no se pretende que todo el mundo entienda eso, porque cada cual lo va a entender desde su carácter, pero entendido desde la perspectiva del Señor, estaba actuando perfectamente bien, porque estaba actuando en nombre del Señor. El devoto puro siempre actúa en nombre del Señor y cumple con lo que tiene que cumplir. Ahora, si Maharaj Parishi, por ejemplo, en vez de encontrarse con este panorama, se hubiera encontrado con un campesino descansando después de su labor,
una sombra y él hubiera llegado, hey, ¿qué haces descansando? Tú eres un trabajador mío, ponte a trabajar, tienes que trabajar horas extras, y hubiera sacado su arco y su flecha para matar al campesino, entonces sí, fuera pecado, fuera crimen, ¿entiendes? No había la más mínima base dármica para hacer eso. Es una cuestión que hay que reflexionar con profundidad. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para poder ir comprendiendo este asunto de las influencias sutiles de cada era, de la personalidad de cada era, cómo cada era tiene una personalidad que está constantemente intentando influir sobre todas las entidades vivientes. Cuando uno no se percata de esto, no lo tiene en cuenta, entonces uno sin duda va a ser arrastrada por esa personalidad. Hay que estar vigilantes constantemente, porque las influencias de Kali Yuga van a ser cada vez mayores, tanto sobre nosotros como sobre las otras personas, la naturaleza en sentido general. Todo va a estar cada vez más sincronizando y funcionando al modo de Kali Yuga, o la era oscura. La era de pérdida de valores, de pérdida de principios, la era de pérdida de equilibrio, de pérdida de todo. Y por supuesto pérdida también de el amor por Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Shri Krishna Govinda Hare Murari